Olivia contó por tercera vez las cajas del maletero de su viejo Ford. El sol de julio era abrasador y no podía evitar la sensación de que se le había olvidado algo. James ya estaba descargando la primera carga de cosas, ajustándose las gafas con una mano húmeda de sudor. «Cariño, solo son 3 meses, 4 como mucho». Se tranquilizó mientras observaba cómo su marido intentaba sostener 2 cajas y abrir el portón al mismo tiempo. Martha Parker observaba el proceso desde las escaleras de su casa de 2 plantas en los suburbios de Boston, sin hacer ningún intento por ayudar. Su propio piso, el mismo que tanto les había costado elegir 2 años atrás, estaba ahora con el papel pintado desconchado y las tablas del suelo ampolladas. La inundación de los vecinos había convertido su nido familiar en un decorado de película de terror. El moho se extendía en extraños patrones por el techo, y la compañía de seguros parecía estar dando largas a propósito. Cuando Martha se había ofrecido a quedarse con ella, James había aceptado con tanta prisa que Olivia ni siquiera había tenido tiempo de sugerir alternativas. «Olivia, querida». Martha bajó por fin hacia ellos, cada uno de sus pasos medidos como si caminara por una pasarela en lugar de por un sendero de jardín. «Será mejor que subas esa caja de inmediato, y he vaciado el armario derecho del dormitorio principal para ti». Su aspecto impecable siempre provocaba en Olivia sentimientos encontrados. A sus 58 años, Martha parecía la heroína de un anuncio de cosméticos antiedad. Canas perfectamente peinadas, ni una sola arruga, la postura de una bailarina. Vestía exclusivamente con colores pastel y perlas, y consideraba digna cualquier otra joya. Olivia cogió la caja, pero Martha la detuvo con un gesto más propio de una reina que de una plebeya. «No, no, deja que lo haga James. Pero tiene mal la espalda, tienes que hacerlo bien. Jamie, cariño, mantén la espalda recta. Y no te olvides de la postura, no querrás acabar otra vez en el quiropráctico, ¿verdad?» Olivia notó la transformación instantánea de su marido. Sus hombros se enderezaron, su barbilla se levantó. A sus 32 años, seguía reaccionando a las órdenes de su madre como un niño de primer grado ante un profesor estricto. Era divertido e inquietante a la vez. Al anochecer, por fin habían resuelto lo básico. Olivia se hundió cansada en la cama y se dio cuenta de que todos los cajones de la cómoda estaban llenos de bolsitas de lavanda pulcramente colgadas. Había un aroma sofocante en el aire que la mareaba. En la cocina, Martha estaba trabajando en los fogones, canturreando para sí misma. James estaba en la sala de estar hablando por teléfono con un colega. Su empresa de informática estaba llevando a cabo una importante reducción de personal y él había estado trasnochando mucho las últimas semanas tratando de demostrar que era indispensable. «Ah, ya has deshecho la maleta». Martha ni siquiera se giró, por algún sexto sentido que detectaba la aparición de su cuñada. «He puesto la banda para dormir mejor. ¿Sabes, Olivia?» Removió algo en la olla con una cuchara de plata que recordaba claramente tiempos mejores. Cuando mi Robert vivía, siempre dormíamos en habitaciones separadas. Mantiene un matrimonio sano. Un hombre necesita dormir. Olivia permaneció en silencio. Recordaba bien la historia de James sobre cómo sus padres habían empezado a dormir separados después de que su padre desarrollara un asma grave. A Martha le gustaba reescribir la historia familiar, creando su propia versión de la realidad. «Por cierto, me he dado cuenta de que te has traído el despertador», comentó Martha con indiferencia. «Pero aquí no hará falta. Siempre despierto a Jamie a las 7. Es la hora óptima para sus biorritmos. Lo he estudiado». Olivia reprimió el impulso de recordarle que hacía mucho tiempo que su marido no necesitaba despertarse y que ella misma se levantaba a las 6, ya que su trabajo como maestra de primaria exigía madrugar. En lugar de eso, se limitó a asentir y servirse un poco de agua. La primera noche Olivia no pudo dormir durante mucho tiempo. En la casa se oían ruidos extraños, tablas del suelo que crujían, cortinas que crujían, un reloj antiguo que sonaba en alguna parte.
Hacia medianoche oyó pasos en el pasillo. Olivia se asomó por la puerta entreabierta y vio la silueta de Martha que pasaba lentamente por delante de su dormitorio, deteniéndose en la puerta unos segundos como si estuviera escuchando. ¿Va todo bien?, murmuró James somnoliento mientras ella volvía a la cama. Sí, vuelve a dormir, respondió Olivia, pero su memoria le trajo obligatoriamente el recuerdo de la última cena familiar. Fue entonces cuando Sarah, la hermana pequeña de James, tras su segunda copa de vino, había dicho de repente: «Hermano, ¿aún crees que mamá derramó accidentalmente café sobre tu foto de graduación con Kate? ¿En serio?». James frunció el ceño y desvió la conversación, mientras Martha se servía un té con indiferencia. Ahora, tumbada en la oscuridad de la casa victoriana, escuchando los silenciosos pasos de su suegra, Olivia pensó por primera vez que tal vez debería haber insistido en un piso de alquiler. Un coche crujió junto a la ventana y un perro ladró a lo lejos. Olivia le dio la vuelta a la almohada, con el lado frío hacia arriba, y se dio cuenta de que Martha incluso le había puesto una bolsita de lavanda. Mientras se dormía, pensó que 3 meses no era tanto tiempo. Las 2 primeras semanas en casa de Martha habían sido relativamente tranquilas. Olivia se estaba acostumbrando a la nueva rutina que su suegra había establecido tácitamente. Desayuno a las 7:30 en punto, comida a la 1, cena a las 6 de la tarde. Martha cocinaba ella misma, rechazando educada pero firmemente cualquier ayuda en la cocina. Todas las mañanas saludaba a su nuera con la misma pregunta: «¿Cómo has dormido, querida?». Y sin esperar respuesta, le contaba cómo había escuchado cada crujido de la casa durante la noche. Olivia intentaba adaptarse al ritmo de su vida, calibrado a lo largo de los años. Se levantaba temprano para poder revisar los cuadernos de sus alumnos de tercero antes del desayuno. Era imposible concentrarse en el trabajo delante de su suegra. Martha tenía la costumbre de mirar por encima del hombro y comentar cada marca roja en los trabajos de los niños. «Oh, yo les pondría un aprobado en lugar de un notable. En mis tiempos solían bajar las notas por ese tipo de letra». «Cada anfitriona tiene sus propias reglas», repetía Martha como un mantra mientras disponía los platos en perfecto orden. «Jamie está acostumbrado a cierto sabor, ya sabes». Tiene aversión a las cosas picantes desde que era niño, y a las cebollas, y a los tomates solo sin piel. Olivia observó en silencio cómo su marido empujaba obedientemente el Tom Yum favorito que solían pedir en casa. Era otra persona cuando estaba con su madre, como si volviera a su infancia, donde cada palabra de su madre era ley. En su pequeño piso, a James le gustaba experimentar con la cocina los fines de semana, a menudo organizando días d'amo con cocina asiática. Allí masticaba mecánicamente pollo dietético que Martha cocinaba según una receta especial, sin sal, sin especias, prácticamente sin sabor. «Para dormir bien», le explicó. Los problemas empezaron el lunes. James volvió del trabajo casi a las 9 de la noche, agotado e irritable. Su empresa de informática había anunciado una importante reorganización. Iban a despedir al 30% de la plantilla. «Cariño, estás muy pálido». Martha, que estaba tejiendo en el salón, apartó inmediatamente las agujas. «Es por la falta de sueño. ¿No has dormido bien últimamente?». James se hundió cansado en el sillón. «Duermo bien, mamá. Es solo que el trabajo es duro». No puedes engañar al corazón de una madre. Te oigo dar vueltas en la cama por la noche». Martha miró a Olivia significativamente. «Y todos esos viajes al baño, no descansas nada por la mañana». «Soy yo la que va al baño», replicó Olivia con calma, tomando asiento junto a su marido. «Siempre estoy así». «Exacto». Martha frunció los labios y su collar de perlas osciló como un péndulo. «A tu edad, estos despertares frecuentes no son normales. Quizá deberías ver a un médico. Conozco a un especialista en trastornos del sueño, el Dr. Green.
Hace maravillas. Los días siguientes se convirtieron en una verdadera investigación. Martha reunió metódicamente de que Olivia perturbaba el sueño de su hijo. Supuestamente oía a su nuera dar vueltas por la noche, respirar fuerte e inquietarse constantemente. Cada mañana empezaba con un informe detallado de las asambleas nocturnas. Durante el desayuno, Martha montaba una auténtica representación teatral. Jamie, cariño, ¿has visto esas ojeras? A tu edad, tienes que cuidar mucho tu salud. Estrés en el trabajo, y luego está el sueño inquieto. Anoche te oí toser a las 3, y a las 4, y a las 5. Olivia sabía que James no tosía. Ella misma había pasado medianoche en vela escuchando los pasos de su suegra al otro lado de la puerta. Martha patrullaba el pasillo como un centinela, deteniéndose ante su dormitorio cada hora. El miércoles por la noche, Olivia oyó accidentalmente a su marido hablando con su hermana por teléfono. «Sara, no sé qué hacer». La voz de James sonaba cansada. «La empresa es un desastre. La mitad de mi departamento se está disolviendo». «Sí, mamá lo sabe». «No, no lo sabe. Mira, no hablemos de eso. Es solo que a veces creo que me estoy volviendo loco». El jueves, James llegó a casa con la noticia. Lo habían trasladado a otro departamento, con un período de prueba de 3 meses. Apenas tocó la cena, picoteando distraídamente con el tenedor el guiso característico de Martha. «Se acabó. Hay que hacer algo al respecto», dijo Martha con firmeza, levantándose de la mesa. Sus movimientos eran suaves, pero había acero en sus ojos. «Vengan conmigo». Los condujo a una habitación de invitados en el primer piso, pequeña pero acogedora, con vistas al jardín. La habitación había sido claramente preparada con antelación. Sábanas limpias, alfombra limpia, incluso cortinas nuevas con motivos florales. «Olivia, cariño, tienes que dormir aquí». «¿Qué?» Olivia sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. «Jamie necesita dormir un poco. Ahora mismo, con la situación en el trabajo, es más importante que cualquier otra cosa. Y tú, estás durmiendo demasiado inquieta. Lo entiendo, no es culpa tuya, pero...» Martha hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. «Además, hay una vista preciosa del jardín. He colgado cortinas nuevas a propósito». «Mamá, tal vez no deberías...» James empezó vacilante, pero su voz sonaba tan baja que parecía que hablaba desde otra habitación. «Hijo, es por tu salud. ¿Recuerdas lo que dijo el Dr. Brown sobre la importancia de dormir bien? ¿Sobre los efectos de la falta de sueño en la inmunidad? ¿En el rendimiento?» Olivia desvió la mirada hacia su marido. Estaba de pie con los ojos bajos, jugueteando con un botón de la camisa, un gesto infantil que solo se le ocurría en presencia de su madre. En aquel momento, parecía tan pequeño y perdido que a Olivia se le encogió el corazón. «¿James?», gritó en voz baja. «Quizá mamá tenga razón», murmuró él sin levantar la vista. «Es solo temporal hasta que la situación laboral se estabilice. Necesito dormir un poco». Olivia sintió que se le hacía un nudo en la garganta. En algún lugar de su mente sabía que aquel momento era decisivo, que si decía que sí ahora, cambiaría todo, no solo su matrimonio, sino al propio James, convirtiéndolo en una sombra silenciosa junto a su madre. «Ya he puesto sábanas limpias», comentó Martha prácticamente, «y he puesto tu almohada favorita, la del estampado azul. Recuerdo que dijiste que era cómoda». Aquella noche, mientras deshacía la maleta en la habitación de invitados, Olivia recordó una conversación reciente que había tenido con Sara. Estaban sentadas en una cafetería cercana al colegio donde trabajaba Olivia, y la menor de las Parker había hablado por primera vez de los últimos meses de vida de su padre. Cuando papá enfermó, mamá insistió en que durmiéramos separados, primero temporalmente, luego de forma permanente. Siempre sabía cómo salirse con la suya. Recuerdo que papá me preguntó,
¿Por qué mamá no quiere dormir en nuestro dormitorio? Y yo no supe qué decir. Por la noche, Olivia se quedaba mucho tiempo despierta, mirando las sombras desconocidas del techo. La habitación le parecía extraña, hostil. Hacia medianoche volvió a oír pasos familiares en el pasillo. Marta ya no se detuvo ante la puerta de la habitación de su hijo. Había ganado. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Martha estaba especialmente animada. «Jamie, ¿te has dado cuenta de lo bien que has dormido? Te lo dije, todo es cuestión del régimen adecuado. Por cierto, te he citado con el doctor Brown para la semana que viene. Tenemos que tomarte la atención». James asintió distraídamente, mirando su correo electrónico de trabajo en su teléfono. La expresión distante de un hombre que trata de ocultarse de la realidad en un flujo interminable de correos electrónicos se congeló en su rostro. Olivia dio un sorbo a su café en silencio, tratando de no notar el brillo triunfante en los ojos de su suegra. Su collar de perlas brillaba como una bandera de victoria a la luz de la mañana. Un viejo reloj sonaba en la cocina, contando los minutos de la nueva realidad en la que Olivia era de repente una extraña en su propio matrimonio. Durante la primera semana en la habitación de invitados, Olivia se despertó cada vez con el mismo pensamiento. Estaba en un hotel. El papel pintado de color claro, las cortinas perfectamente planchadas, la impersonal mesilla de noche. Parecía una habitación de hotel de tercera categoría. Solo faltaba un cartel de «No molestar» en la puerta y una chocolatina en la almohada. Por las mañanas se levantaba antes que nadie, a las 5:30. Esa hora era su salvación, la única hora y media en la que podía ducharse, revisar los cuadernos de sus alumnos y tomar café en silencio. A las 7, Marta ya estaba sacudiendo los platos en la cocina, deliberadamente fuerte, como si anunciara el comienzo de un nuevo día de su reinado. James fingía que nada había cambiado. Por las mañanas se cuidaba de fingir la misma intimidad, besarla en la mejilla durante el desayuno, preguntarle por sus planes para el día, pero sus besos se habían vuelto formales y sus preguntas superficiales. Ya no la visitaba antes de acostarse para darle las buenas noches. Ahora se limitaba a enviarle un SMS informal. «Buenas noches». Y esa cara sonriente y solitaria parecía particularmente falsa. «Cariño, te he lavado las blusas». Marta apareció en la puerta de la habitación de invitados con un montón de ropa perfectamente doblada. Olía a acondicionador de lavanda, un aroma que Olivia empezaba a odiar. «Sabes, te has equivocado de régimen de lavado. La seda hay que lavarla a 30 grados o pierde su forma, y solo se plancha por el lado equivocado. Siempre le he enseñado a Jamie que el orden es un signo de amor propio». Olivia asintió en silencio, aunque sabía que sus blusas eran de viscosa. Marta se estaba adueñando metódicamente del territorio, primero el dormitorio, ahora el armario. Cada mañana encontraba una nueva razón para entrar en la habitación de invitados, aspirar la alfombra, puede que seas alérgica al polvo, querida, cambiar las cortinas, estas protegen mejor del sol, comprobar los radiadores, por la noche puede refrescar. En el colegio, los compañeros empezaron a notar un cambio en el comportamiento de Olivia. Susan, la profesora de educación física, le preguntó una vez durante la comida, «¿Te pasa algo? Últimamente estás un poco decaída». «No pasa nada», respondió Olivia, picoteando su ensalada con el tenedor. «Solo estoy cansada, es el final del trimestre». «¿Sí? Entonces, ¿por qué llevas el mismo vestido por tercer día?» Olivia se quedó helada. No se había dado cuenta. Era solo que este vestido colgaba más lejos de la puerta de la habitación de invitados, y Marta aún no había llegado a él. El miércoles por la noche estalló el primer conflicto abierto. Olivia se había quedado hasta tarde en el colegio. La reunión de padres y profesores se había alargado y había tenido que consolar a la angustiada madre de un alumno cuyo hijo había empezado a tartamudear tras el divorcio de sus padres.
Vio en los ojos de la mujer el mismo miedo a perder el control de su propia vida que ahora la atormentaba a ella. Cuando llegó a casa a las 8, James y Marta ya estaban terminando de cenar. El olor a estofado de col, el plato favorito de James en su infancia, le llegó a la nariz. Su marido odiaba la col. «Oh, por fin estás aquí». Marta se secó los labios con una servilleta doblada en un triángulo perfecto. «Pensábamos que te habías retrasado en algún sitio». Ese «en algún sitio» sonó como una acusación. En los ojos de su suegra se leía un triunfo mal disimulado, otra metedura de pata de su nuera, otra prueba de su fracaso. Tenía una reunión de padres y profesores. Olivia dejó la bolsa en la silla. El bolso contenía una caja de bombones de la madre de un alumno agradecido, pero por alguna razón no tenía ganas de cogerla. «He avisado a James esta mañana». «¿Lo hiciste?» Marta se volvió hacia su hijo con cara de haber oído que la tierra era plana. «Jamie, ¿dijiste algo al respecto?» James titubeó, arrugando la servilleta, un gesto que solo había desarrollado desde que se mudó con su madre. «Yo no me acuerdo. Debo de haberlo olvidado. Verás, querida». Marta se volvió de nuevo hacia su cuñada, ajustándose el collar de perlas, su armadura de batalla. La comunicación es importante en una familia. Cuando estaba casada con el padre de Jamie, siempre le estaba mandando un mensaje a James, interrumpió Olivia sacando su teléfono. La mano le temblaba ligeramente. «Aquí está, a las 12:30. Reunión hoy, llegaré tarde». Se hizo el silencio. Marta se levantó lentamente de la mesa, tirando de su blusa impecablemente planchada. «Bueno, creo que iré a asegurarme de que he apagado la plancha. Por cierto, Jamie, ¿te has tomado las vitaminas? Y no te olvides de tu té de hierbas antes de acostarte. He preparado uno nuevo». Cuando ella se fue, James miró a su mujer por primera vez aquella noche. En su mirada se leía cansancio y algo más, quizá culpabilidad. «Olive, no empieces. Se me ha olvidado». «¿Cómo se te ha olvidado que quedamos en ver pisos el fin de semana o que quedamos en IR al cine el viernes?» «¿El viernes? Joder. Perdona. El trabajo ha estado tan ocupado». «Sí, claro, ocupado. O quizás es porque tu madre te recuerda las cosas importantes cada mañana y todo lo demás se te olvida. Por cierto, ¿desde cuándo bebes té de hierbas? Creía que siempre decías que era hierba hervida». En ese momento se oyó un estruendo y un chillido ahogado procedente del piso superior, más parecido al teatro que a la realidad. James y él levantaron la vista y subieron corriendo. Marta estaba en el baño, sentada en el borde de la bañera, sujetándose la rodilla y suspirando dramáticamente. Su pelo perfecto no estaba despeinado ni un milímetro, y su collar de perlas brillaba en la luz fluorescente como un halo. «Mamá, ¿qué pasa?» James estaba inmediatamente a su lado, transformándose de un hombre de 32 años a un niño asustado. «Cariño, me he resbalado. Mira, el suelo está muy resbaladizo. Alguien debe de haber salpicado el agua después de la ducha». Marta lanzó una expresiva mirada a Olivia. Olivia sintió que se ruborizaba de rabia. Se había duchado esta mañana y había limpiado el suelo como hacía siempre. De hecho, recordaba a la propia Marta limpiando el lugar con un limpiador especial después de comer para que las baldosas brillaran. En ese momento, las voces de los vecinos entraron por la ventana abierta del cuarto de baño. Marta, ¿va todo bien? Hemos oído un ruido». Junto a la verja estaban el señor y la señora Thompson, la pareja de ancianos que vivía al lado. Sus siluetas eran claramente visibles a la luz del sol poniente. Era evidente que llevaban allí algún tiempo, vigilando la casa. Marta se transformó inmediatamente como una actriz que oye la señal para salir a escena. «Oh, qué vergüenza. Solo estaba comprobando las tuberías. Sabes, a veces hacen unos ruidos muy raros, sobre todo por la noche».
¿En el baño? ¿A las 8 de la noche? La SRA. Thompson enarcó una ceja con incredulidad. En su rostro leyó la expresión de un hombre que por fin había visto confirmadas sus sospechas. Claro que sí. Es por la noche cuando mejor se oye. Incluso grabo esos sonidos. ¿Quiere escucharlos? Tengo toda una colección de grabaciones. Cada trompeta emite una melodía distinta. Esta, por ejemplo. Marta dio unos golpecitos a la trompeta. Suena como un do sostenido. Los vecinos se miraron. El señor Thompson tosió con tacto. No, no, gracias. Nos vamos, creo. Que tengan una buena inspección de tuberías. Mientras retrocedían, Olivia podría haber jurado que oyó a la SRA. Thompson decirle a su marido, «Y te dije que era rara. ¿Recuerdas que el mes pasado estuvo midiendo la longitud de la hierba del césped con una regla?» James pareció no darse cuenta de este intercambio de comentarios. Seguía preocupándose por su madre. ¿Llamamos a un médico? ¿O ponerle hielo? No, no, solo ayúdame a ir a mi habitación y, Jamie, ¿por qué no te quedas a leer antes de dormir? Como cuando éramos niños. ¿Recuerdas cuando leíamos El Principito? Olivia se dio la vuelta y se dirigió a su habitación de invitados. Un pensamiento no solicitado se arremolinó en su cabeza. Me pregunto si Martha también habría estado revisando las cañerías cuando murió su marido. ¿Y por qué el certificado de defunción decía insuficiencia cardíaca aguda si Robert Parker había padecido asma toda su vida? Aquella noche, por primera vez, sacó un cuaderno de su bolso y empezó a hacer una lista. En la parte superior de la página aparecía pisos para ver. Debajo, trabajo en colegio privado y abajo del todo, en letras pequeñas, abogado de familia. En la habitación contigua, Marta leía a su hijo un capítulo de El Principito y su voz, suave y arrulladora, resonaba en el silencio de la casa. En algún lugar de la ciudad las campanadas daban las 9 de la noche. La nueva realidad se parecía cada vez más a una elaborada trampa, y Olivia no estaba segura de si James o ella estaban atrapados en ella. Al otro lado de la ventana, el señor y la señora Thompson seguían discutiendo las rarezas de su vecino, y las ventanas estaban iluminadas en la casa de enfrente, donde vivía una joven familia con gemelos. Olivia observó sus siluetas parpadear a través de las cortinas y pensó en lo rápido que podía cambiar la vida. Sarah había irrumpido en sus vidas como un huracán un sábado por la mañana, sin previo aviso ni llamada. Olivia estaba bajando las escaleras cuando oyó el tintineo de una taza de té rota y la exclamación indignada de Martha. «¡Sorpresa, mamá!», llegó una voz familiar desde la cocina. «Pasaba por aquí y pensé, ¿por qué no visitas a tu familia favorita?» «¿Pasando en coche? ¿Desde Chicago?» La voz de Martha sonaba metálica. Olivia se congeló en el último escalón. La hermana pequeña de James estaba de pie en medio de la cocina, brillante como un pájaro tropical en su mono naranja y con un nuevo mechón verde en su pelo oscuro. A sus pies, los fragmentos de la taza favorita de su madre, del juego solo para ocasiones especiales, estaban apilados en un extraño patrón. «Oh, siento lo de la taza. Dicen que la vajilla rota da suerte», le guiñó un ojo Sarah a Olivia. «¿Dónde está mi hermano favorito?» «Jamie está descansando», cortó Martha. «Ayer tuvo un día duro». «¿A las 10 de la mañana de un sábado? ¿En serio?» Sarah resopló. «¿Qué? ¿Otra vez tus infusiones? Las mismas que hacen que papá...» «Voy a por un recogedor», se apresuró a intervenir Olivia, al notar cómo los nudillos de Martha se ponían blancos en el asa de la cafetera. Media hora más tarde, Sarah y ella estaban sentadas en una pequeña cafetería a 2 manzanas de la casa. Sarah estaba destrozando metódicamente una magdalena de arándanos, regándola con un espresso doble. «Así que te desalojó a la habitación de invitados», sonó como una afirmación, no como una pregunta. «¿Y mi hermano sin carácter ni siquiera se opuso?» «Dice que es temporal». «Sí,
Como los ataques de asma de papá eran temporales, refunfuñó Sara. ¿Sabes qué es lo gracioso? Nunca tuvo asma. Fue mamá quien le convenció de que sí. Olivia se quedó helada con la taza de café a medio camino de la boca. ¿Qué? Oh, es una larga historia. Verás, nuestro padre era un arquitecto con bastante éxito. Viajaba mucho por todo el país, hablando con la gente. A mamá no le gustaba. Primero fue alérgica al polen de las flores. Luego, intolerancia al aire acondicionado de los hoteles. Y luego vino el primer ataque de asma. Sara se quedó callada un momento, mirando los restos de su Magdalena. ¿Sabe de qué me di cuenta cuando crecí? Todos sus ataques ocurrían justo cuando se acercaba un viaje de negocios importante o una reunión con posibles socios. Curiosa coincidencia, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hizo? Mamá es muy ingeniosa. Tés de hierbas con aditivos especiales, ventilándolo en medio de la noche, siempre hablando de lo mal que estaba. Finalmente, papá creyó que él mismo estaba enfermo. Dejó su trabajo y empezó a trabajar desde casa. Y entonces, el timbre del teléfono interrumpió su conversación. Era James. ¿Olivia? ¿Dónde estás? Hay un problema con mamá. Cuando volvieron, había un camión de bomberos aparcado delante de la casa. Los vecinos se agolpaban en el césped y la señora Thompson gesticulaba enérgicamente, diciéndole algo al policía. ¿Qué ocurre? Sara agarró la manga de James, que había pasado corriendo. Mamá, está en el sótano. La puerta se cerró de golpe y la vieja cerradura está atascada. ¿Cuánto tiempo lleva ahí abajo? Unos 40 minutos. Dijo que había ido a ver los botes de pepinillos. ¿En el sótano? ¿Un sábado por la mañana? Sara puso los ojos en blanco. Déjame adivinar. ¿Justo después de llegar? La voz de Martha llegó desde la ventana abierta del sótano. Estoy bien. Solo comprobaba nuestras provisiones. Sabes, es en el sótano donde las conservas de pepinillos se mantienen mejor. Oh, y hay arañas tan interesantes aquí. ¿Arañas? La SRA. Thompson se salpicó las manos. Martha, estás muerta de miedo por ellas. El mes pasado exigiste que llamáramos a un exterminador por culpa de una araña en el garaje. Ia, estoy trabajando en mis fobias. Los bomberos tardaron otros 20 minutos en abrir la puerta. Martha salió con la cabeza bien alta, pero su perfecta melena estaba ligeramente despeinada y se veía una mota de telarañas en su inmaculada blusa. «Mamá, ¿estás bien?» James corrió hacia ella. «Oh, estoy perfectamente bien. Solo estoy arreglando un poco. Por cierto, Jamie, he encontrado tus viejos álbumes de recortes. ¿Recuerdas cuando llevábamos un diario de tus enfermedades infantiles? Cada moqueo, cada tos...» Sara miró significativamente a Olivia. Por la noche, cuando Martha ya se había ido a su habitación, tras haberle dado antes a su hijo otra tisana, Sara entró en la habitación de invitados. ¿Sabes lo que le pasó realmente a papá? Se sentó en el borde de la cama. Ese día iba a volar a Seattle, un gran proyecto, un contrato multimillonario. Mamá se opuso, demasiado lejos, demasiado peligroso para su salud. Se pelearon por la mañana, y luego tuvo un ataque al corazón, justo en el desayuno. ¿Crees que...? No creo nada. Todo lo que sé es que había una taza del té de hierbas favorito de su madre en la mesa, y que ella había cambiado a su médico de cabecera la semana anterior. El anterior no se daba cuenta de la gravedad de la situación. En la casa reinaba el silencio, solo roto por el tic-tac del viejo reloj del salón. En algún lugar del piso de arriba crujió una tabla del suelo. Martha estaba haciendo su ronda vespertina habitual. «Y hay una cosa más, Olivia», se levantó Sara, dirigiéndose a la puerta. «Ese té que le está dando a James es el mismo estimulante que solía tomar papá». Cuando Sara se marchó, Olivia permaneció sentada junto a la ventana durante largo rato, contemplando el jardín cada vez más oscuro.
La silueta del gato del vecino destelló entre los arbustos de lilas y, por un momento, sus ojos amarillos le recordaron el brillo del collar de perlas de su madre. De repente se dio cuenta de lo que tenía que hacer. Sacó el teléfono y marcó el número que le había dado Sara. «¿Doctor Reynolds? Hola, necesito su ayuda. Es sobre los test de hierbas de la SRA, Parker». «Ah, otra nuera. He estado esperando su llamada». La voz cansada del doctor Reynolds en el auricular del teléfono hizo que Olivia se encogiera. «Sara dijo que estabas tratando a su padre». «No exactamente. Intenté salvarle», se calló el doctor. «Señora, lo siento, no he pillado el apellido. Puedes llamarte Olivia». «De acuerdo, Olivia. Dígame, ¿su marido bebe infusiones?» «Sí. Desde hace 15 días, desde que nos mudamos. Déjame adivinar, ¿problemas para dormir? ¿Fatiga? ¿Tal vez incluso un poco de mareo?» Olivia sintió un escalofrío en la espalda. «¿Dónde?» «Hace 20 años trabajé en un caso similar. Los mismos síntomas, mismo escenario. Madre cuidadosa, test de hierbas, deterioro gradual. ¿Sabes qué es lo peor? Todas las pruebas eran normales, absolutamente todo. Y entonces, ¿qué había en ese té?» Olivia le interrumpió, sin querer oír el final de su frase. «Oficialmente, hierbas inofensivas, manzanilla, menta, melisa, pero hay algunos suplementos que pueden producir efectos interesantes cuando se usan durante un largo periodo de tiempo, especialmente cuando se combinan con ciertos sedantes. ¿Estás seguro?» Envié muestras al laboratorio, pero los resultados llegaron demasiado tarde. Y luego hubo una muerte natural, una viuda inconsolable y 2 hijos. ¿Sabes lo que dijo en el funeral? Le dije que no se preocupara. Olivia aferró el teléfono con más fuerza. ¿Qué debo hacer? Para empezar, comprueba el ático. Marta lo guarda todo. Cada certificado, cada receta, cada carta. Es una especie de coleccionista. Y sí, mantén a tu marido alejado de las infusiones. ¿Y la policía? ¿Sin pruebas? ¿Después de 20 años? Solo se reirán. No, necesitas papeles. Y ten cuidado, mucho cuidado. Después de esa conversación, Olivia apenas durmió. Las palabras del médico no la dejaban dormir. Se quedó dormida en su silla, pero a las 7 oyó el familiar tintineo de los platos en la cocina, un nuevo día en casa de Martha Parker. «Tenemos que limpiar el desván antes de que llueva», anunció su suegra durante el desayuno, golpeando con la cuchara el borde de su taza. «Jamie, cariño, ¿te importaría?» James, somnoliento tras otra noche agitada, se limitó a asentir. Parecía especialmente agotado desde hacía una semana. Las ojeras se le notaban más, sus movimientos eran más lentos. Ahora le servían 2 veces al día té de hierbas para un sueño profundo. «Le ayudaré», se ofreció Olivia, tratando de mantener la voz lo más despreocupada posible. Después de su conversación de ayer con el médico, estaba decidida a no perder de vista a su marido. «¿Qué eres, querida? Hay mucho polvo». Martha frunció los labios. «Además, ahí dentro hay cosas de familia, muy personales. Jamie puede arreglárselas solo. Razón de más para que yo, como parte de la familia, las conozca», sonrió Olivia, notando cómo se crispaba la comisura de los labios de su suegra. El desván les recibió con una oscuridad sofocante y olor a libros viejos. La luz del sol que entraba por la única ventana resaltaba las motas de polvo que bailaban en el aire. James empezó a estornudar casi de inmediato. «Hay unos álbumes viejos en el rincón», ordenó desde abajo Martha, que había subido a continuación. «Jamie, empieza por esos, y no toques las cajas que hay junto a la ventana, cosas frágiles». Por eso Olivia se había dirigido directamente a esas cajas en cuanto James bajó a beber agua. La primera contenía unos certificados médicos, la segunda unas postales antiguas, y en la tercera
una raída valija de cuero, había un montón de cartas atadas con una cinta azul descolorida. Recuerdo esa cinta. La voz de Sarah hizo que Olivia se estremeciera. La Parker más joven estaba en el umbral de la puerta, apoyada en la jamba. Papá se la trajo a mamá de París. El único viaje al que le dejó IR fue la luna de miel. Olivia desató la cinta. La primera carta estaba fechada en septiembre del 84. A mi querida Martha, Seattle está preciosa en septiembre. Ayer vi tal puesta de sol sobre la bahía, era como si el cielo se derritiera. Apreciarías los matices. Aquí construyen edificios asombrosos. Vidrio y metal se funden con la naturaleza para crear algo completamente nuevo. Quiero mostrarte todo eso. ¿Cómo estáis? ¿Cómo está nuestro bebé? Espero que las náuseas matutinas se hayan ido. Sé que estás preocupado por mi viaje, pero este es el último gran proyecto antes de que nazca Jamie. Nos proporcionará el futuro que hemos soñado. Tuyo, Robert. ¿Sabes cómo se conocieron? Sarah se agachó a su lado, tocando suavemente los sobres amarillentos. Papá estaba diseñando la nueva ala del hospital donde mamá trabajaba como enfermera. Entonces parecía muy distinta. Dicen que era el alma del equipo, siempre riendo. Y entonces enfermó. Un virus raro, 3 meses en el hospital. Papá la visitaba todos los días. Olivia sacó la siguiente carta, de marzo del 86. Cariño, siento lo de la pelea de ayer. Claro que tienes razón, la salud es más importante que el trabajo. Pero estas alergias, 3 médicos dijeron que todas las pruebas eran normales. Tal vez deberíamos buscar otro especialista. Hablando de médicos, tu amiga Helen ha insistido mucho en los remedios herbales. Ya sabes lo que pienso de la medicina alternativa. Besos, Robert. Ha cambiado desde aquella enfermedad, continuó Sarah, mirando por la polvorienta ventana del ático. Se volvió obsesionada con la salud. Primero la suya, luego la de papá, luego la nuestra. La recuerdo echando todos los dulces de casa porque el azúcar mata. Y entonces empezaron los ataques de papá. Diciembre del 89. Marta, ya no puedo más. Estos constantes ataques, estas interminables medicinas y pociones, me siento impotente y solo tengo 42 años. Jamie está creciendo, necesita un padre fuerte. Y Sarah. Ayer me preguntó por qué papá siempre está enfermo. Quizá tengas razón y necesite trabajar menos. Pero estos paseos por el jardín con cualquier tiempo me agotan más que una jornada de 12 horas en el trabajo. Robert. Las voces de abajo se hicieron más fuertes. Marta le decía algo a James. Su tono, suave y arrullador, recordaba al de una enfermera tranquilizando a un paciente. Vine aquí a propósito, dijo Sarah de repente. Ayer vi su foto en las redes sociales. Es igual que papá en los últimos meses. El mismo encorvamiento, la misma mirada caída. Y esos test. Enero del 90. Martha, encontré los papeles del doctor Reynolds. ¿Por qué me ocultaste su informe? Hace 3 meses escribió en blanco y negro. No hay evidencia de asma bronquial. Y tú, seguiste dándome esas hierbas. Tengo un billete a Chicago. Necesito tiempo para pensar. R. La última carta estaba inacabada, sin fecha. Querida Marta, llevo mucho tiempo pensando cómo empezar esta conversación. 20 años de matrimonio no es ninguna broma, pero no puedo seguir viviendo en la jaula que me has construido. Sarah tiene razón, no estoy enfermo. Eso es todo. No llegó a terminar. La voz de Sarah tembló. ¿Sabes lo que recuerdo de aquella mañana? El olor a pan recién horneado, mamá haciendo sus bollos de canela favoritos, el tintineo de la cucharilla contra el borde de la taza, siempre hacía eso cuando removía las hierbas, y el silencio, un silencio tan extraño después de... El crujido de las tablas del suelo interrumpió su relato. Martha apareció en la puerta, inmaculada como siempre, con su blusa azul pálido y su invariable collar de perlas. Ahí estás. Estaba preparando el té. Jamie ya nos está esperando. ¿Qué té, mamá?
Había un timbre de metal en la voz de Sara. Oh, solo de hierbas. Sabes que guardo viejas recetas, la misma recolección a la que tu padre era tan aficionado. Olivia sintió vibrar su teléfono en el bolsillo. Un mensaje del doctor Reynolds. Encontré unos viejos laboratorios. Ven inmediatamente. Una taza tintineó escaleras abajo. La voz de James, somnolienta y distante. Mamá, me siento mareado. Es solo cansancio, amor. Toma un poco de té. Te hará sentir mejor. ¿Recuerdas lo que te dije? Mamá siempre sabe lo que es mejor. Sara saltó. ¡No! Pero Marta ya estaba bajando las escaleras, tarareando algo para sí misma. Sus pasos eran ligeros, casi danzantes, y las perlas que llevaba al cuello brillaban a la luz del sol que entraba por la ventana del ático. Era como 20 años atrás, aquella última mañana en la que Robert Parker nunca había terminado su carta de despedida. Olivia apretó en la mano la última carta del padre James. Le vinieron a la mente las cifras de la mañana de los análisis de su marido: bilirrubina elevada, hemoglobina baja, pruebas de hígado, como el doctor Reynolds había dicho por teléfono. Exactamente los mismos cambios había en los análisis de Robert Parker un mes antes de su muerte. Tenemos que ir abajo. Sara ya estaba de pie en las escaleras. Ahora, la cocina olía a canela y a algo más picante, dulce. James estaba sentado a la mesa, encorvado sobre una taza humeante. Marta estaba junto a los fogones, removiendo algo en una olla. «Oh, chicas, ya era hora. Estoy preparando una reunión especial, mi receta estrella. Ya sabéis, se ha transmitido en nuestra familia durante generaciones». ¿En serio? Sara se acercó a su hermano. «¿Y cuántas generaciones no han llegado a viejas, mamá?» Marta se quedó helada. Le temblaba la mano que sostenía la cuchara. «¿De qué estás hablando?» «Hablo de las cartas de papá, de sus análisis, del doctor Reynolds». «Doctor Reynolds». Marta resopló, pero algo parecido al miedo brilló en sus ojos. «Ese charlatán no se dio cuenta de la gravedad del estado de papá. Si no hubiera sido por mí, si no fuera por ti, papá seguiría vivo». James levantó la vista. «¿Qué quieres decir?» «Tu madre». Olivia puso las cartas sobre la mesa. «Colecciona algo más que vajilla y recetas antiguas. Tiene una colección más grande. Historiales médicos, certificados, el historial médico de tu padre». «Que nunca existió», terminó Sara. Marta se volvió lentamente hacia ellas. Sus ojos tenían la misma expresión que Olivia había visto en las viejas fotografías, una mezcla de preocupación y obsesión. «Usted no entiende nada. Solo cuido de mi familia. Jamie necesita paz, sobre todo ahora que está tan estresado en el trabajo. Estas hierbas le ayudan a relajarse, a rejuvenecer». «¿Cómo está papá?» Sara se adelantó. «¿Recuerdas su última mañana? ¿Recuerdas lo que iba a decirte? ¿Que ya no iba a beber tus pociones? Estaba enfermo. Estaba sano hasta que te conoció». James se levantó de la mesa, tambaleante. «No me encuentro bien». «Ya ves». Marta se salpicó las manos. «Necesita descansar y mis hierbas. Necesita un médico». Olivia sacó su teléfono. «Y yo sé cuál». «No te atrevas». La voz de Marta se volvió grave, amenazadora. «Soy su madre. Sé lo que es mejor para mi hijo». «¿Cómo sabe qué es lo mejor para su marido?» Se hizo el silencio en la cocina. En algún lugar, el agua goteaba del grifo, igual que hacía 20 años, cuando Robert Parker terminó su última taza de té. En ese momento, una brisa procedente de la ventana abierta entró en la cocina, derribando una taza sobre la mesa. El té se esparció lentamente por el mantel, empapando las cartas. «¡No!». Sara corrió hacia la mesa, intentando salvar los papeles. Esta es la única prueba de que papá iba a marcharse, de que se había dado cuenta. Marta permaneció inmóvil, observando cómo se extendía la tinta. Una extraña sonrisa apareció en su rostro,
¿Prueba de qué, cariño? ¿De que tu padre estaba enfermo? ¿De que me pasé toda la vida cuidando de él? No, mamá, dijo James en voz baja. Estas cartas demuestran cómo lo estabas matando poco a poco. ¿Y ahora me estás haciendo lo mismo a mí? Marta se puso pálida con las manos cerradas en puños. ¡Qué tontería! Me preocupo por ti. Te pareces tanto a tu padre, tan entusiasta en tu trabajo como descuidado con su salud. Descuidado con tu salud. Parecido. James se apoyó en la mesa, todavía tambaleándose. Solo que él encontró el valor para marcharse. Y yo dejé que desalojaras a tu propia esposa. Me dejé convencer de que estaba enferma, de que necesitaba tus cuidados. Los necesitas. Mírate. Pálida, débil. Porque lo estás envenenando. Sara arrebató la taza sin terminar de las manos de su hermano, con las mismas hierbas que papá. Sara está exagerando. Marta se volvió hacia Olivia. Su voz se volvió melosa. Cariño, date cuenta, todo es por el estrés. Jamie solo necesita descansar, descansar. Las pruebas, la interrumpió Olivia. El doctor Reynolds encontró los antiguos laboratorios de tu marido. Es una coincidencia asombrosa. Los mismos cambios que James tiene ahora. ¿Cómo lo explica? Es hereditario. Le dije a Jamie que debía cuidarse, que tenía la debilidad de papá. Yo no tengo ninguna debilidad, se enderezó James. Solo una que tú mismo creaste. Cariño. No, mamá. No más cariño. No más test. No más control. Se volvió hacia su mujer. Olivia, empaca tus cosas. Nos vamos. Pero las reformas de tu piso... Al diablo con las reformas. Vamos a buscar un sitio. Marta se acercó a su hijo. No puedes irte. Estás enfermo. Necesitas ayuda. Necesito libertad. La miró a los ojos. La misma que le quitaste a tu padre. En ese momento sonó el timbre de la puerta. El doctor Reynolds estaba en el umbral, envejecido, con una carpeta de papeles bajo el brazo. Hola, Martha, dijo cansado. Creo que es hora de que hablemos. Tengo algo interesante, los resultados de los análisis de tu especialidad de té. Y algo más, de hace 20 años. Con la llegada del doctor Reynolds, la tranquila cocina de Martha Parker se convirtió en un escenario de drama. Sobre la mesa, junto al té que se enfriaba, había viejas historias clínicas, resultados de pruebas y algunos documentos del archivo policial. Empecé a reunir este expediente después de la muerte de Robert. Abanicó la doctora los papeles. Sabes, Marta, los toxicólogos tienen un término para esto. Síndrome de Munchausen por poderes. Cuando una persona enferma a sus seres queridos para controlarlos. Marta se paró frente a la cocina agarrando una toalla con las manos. Tonterías. Estaba salvando a mi familia. Robert estaba enfermo y tú no lo viste todo. Oh, ya he visto bastante. Y los resultados de la autopsia que desaparecieron misteriosamente de los archivos. Y tus recetas de la farmacia del hospital, las mismas hierbas con ciertos componentes añadidos. Ingredientes. Fuera de mi casa. No antes de que recoja a mi paciente. El médico se volvió hacia James. Necesitas desintoxicación. Inmediatamente. Jamie no va a ninguna parte. Marta dio un paso hacia su hijo. Necesita los cuidados de una madre. ¿Cómo necesitaba su padre? En el silencio que reinaba, se oía el sonido del agua que goteaba de un grifo defectuoso en el piso de arriba, el mismo sonido que Sara recordaba de la última mañana de su padre. «Mamá», la voz de James sonaba ronca. «¿Es verdad? ¿Lo de las hierbas? ¿Lo de papá?» «Cariño, no lo entiendes. Lo hacía todo por tu bien. Tu padre trabajaba demasiado, esos interminables viajes de negocios, y tú te estás convirtiendo en lo mismo, este trabajo, esta esposa que no entiende tus necesidades». «¿Las mías? ¿O las tuyas, mamá?» Marta se crispó como si recibiera una bofetada. «Ingrata, después de todo lo que he hecho por ti. Después de casi matarte».
Te prolongué la vida, protegiéndote del estrés, de la libertad, dijo Olivia en voz baja. James se levantó, tambaleándose. Todavía estaba aturdido por la última taza de té de su madre. Me voy. Nos vamos. No. Marta corrió hacia la puerta. Estás enfermo. No puedes... Puedo hacer cualquier cosa. Miró a su madre por primera vez sin su adoración habitual. ¿Sabes de qué me he dado cuenta? No te preocupabas por nosotros, nos coleccionabas, como tu vajilla, como tus servilletas perfectas. Éramos tus preciosas muñecas. ¿Jamie? Me llamo James. Su grito resonó por toda la casa. En algún lugar del piso de arriba cayó una fotografía, la de la feliz familia Parker posando en el exterior de su nueva casa. El último verano antes de la muerte de su padre. Si te vas, la voz de Martha se volvió gélida. Puede que no vuelvas. Y no creas que esta mujer te hará feliz. Te arruinará la vida. No, mamá. Tú fuiste quien arruinó la vida de papá y trató de arruinar la mía. Olivia recogió sus cosas en silencio mientras James hablaba con su madre. Arriba, Sara estaba tirando metódicamente todas las bolsas de hierbas que había encontrado en la casa. El aire olía a menta quemada. Las había quemado en un viejo barril de hierro en el patio trasero. ¿Crees que podrá soportarlo? El doctor Reynolds estaba ayudando a Olivia a hacer las maletas. Marta tiene un don para la persuasión. Vi cómo le hizo creer a Robert que estaba enfermo, y era un hombre fuerte después de todo. James también es fuerte. Olivia dobló lo último de su camisa. Simplemente se olvidó de ello. A su lado todo el mundo olvida su fuerza. Todavía se oían voces abajo. Martha pasó de las amenazas a las súplicas. «Cariño, no sobrevivirás sin mí. ¿Quién cuidará de tu salud? ¿Quién cuidará de tu alimentación? Esa mujer ni siquiera sabe cocinar. Al menos no intenta envenenarme». Aquella noche, de vuelta en el motel, James permaneció sentado junto a la ventana durante largo rato. Estaba temblando, ya fuera por los nervios o por el cese de la medicación de su madre. «¿Sabes?», dijo sin volverse. Realmente creía que estaba enfermo, ¿verdad? Que necesitaba sus cuidados. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo nos hizo creer a todos? No nos obligó. Olivia se sentó a su lado. Nos persuadió, lentamente, día a día, como el agua que afila una piedra. ¿Y tú? ¿Te diste cuenta enseguida? No, pero te vi cambiar. ¿Cómo te conviertes en una sombra de tu antiguo yo? Y cuando me echó del dormitorio... Lo siento, le cogió la mano. Fui un debilucho. No, fuiste una víctima, como tu padre. En ese momento sonó el teléfono. Apareció la pantalla. Mamá. James miró la pantalla y luego a su mujer. La lucha en sus ojos era legible. No contestes, dijo Olivia en voz baja. No contestes. Él asintió y apagó el teléfono. Fuera de la ventana, la lluvia retumbaba y el letrero de un motel parpadeaba en algún lugar a lo lejos. Sentados en la penumbra, cogidos de la mano, guardaron silencio. Tenían toda una noche por delante para decidir qué hacer a continuación. Y toda una vida para aprender a vivir sin el té mágico de mamá. El teléfono de Olivia vibró en silencio. Un mensaje de Sara. Está haciendo las maletas. Dice que va de camino a buscar a su hijo. Ten cuidado. Un trueno retumbó al otro lado de la ventana. Se avecinaba una tormenta. Se quedaron 3 días en el motel. Una habitación minúscula con manchas amarillas en el techo y un aire acondicionado que zumbaba fue su primer refugio de Martha. James seguía sufriendo dolores de cabeza y debilidad. El doctor Reynolds había dicho que el cuerpo necesitaba tiempo para despejarse de los problemas de mamá. Al 4.º día, encontraron un pequeño piso en una zona antigua de la ciudad. El propietario, un anciano italiano, no pidió referencias y solo aceptó un mes de adelanto. Cada uno tiene su historia, dijo al entregar las llaves.
Lo principal es que no hagan ruido después de las 10. Olivia volvió al colegio tras una semana de ausencia. Sus alumnos de tercero la recibieron con gritos de alegría, y la directora, la señora Stone, se ofreció inesperadamente a sustituir a la enferma Sarah Jenkins. Se va a tomar un año sabático por problemas de salud. Podrías tomar sus clases. Por supuesto, es una carga de trabajo extra, pero la paga sería mayor. No tengo experiencia con la escuela secundaria, pero tienes talento y brillo en los ojos. Eso es lo que necesitan los adolescentes. En casa, Olivia dudaba si contarle la oferta a su marido. James había estado callado últimamente, pasando horas en el ordenador, intentando ponerse al día con el trabajo. Pero cuando se decidió, «Es precioso», sonrió genuinamente por primera vez en días. Siempre has querido trabajar con personas mayores, y el dinero no será superfluo, el piso no es barato. Pero volveré más tarde, clases extra, revisar cuadernos. Me las arreglaré de alguna manera sin tus cenas, intentó bromear, pero le salió forzado. Ambos recordaban otras cocinas, otras cenas. Poco a poco, la vida empezó a tomar un nuevo ritmo. Olivia se quedaba hasta tarde en el colegio, preparando las clases. Sus nuevos alumnos eran difíciles pero interesantes, especialmente Jake, un adolescente problemático con una sorprendente facilidad para la literatura. «Sabe, señora Parker», le dijo un día después de clase, «mi madre también controla todos mis movimientos. Dice que se preocupa, pero a veces preocuparse es asfixiante, ¿no?». En casa, Olivia encontró a su marido dormido en el sofá frente al televisor encendido. Estaba delgado, aunque ahora comía con normalidad. A veces se despertaba en mitad de la noche, jadeando porque las pesadillas no le dejaban en paz. Martha no volvió a llamar, pero todas las mañanas aparecía un ramo de flores frescas en la puerta, lirios blancos, las flores favoritas de James, y en el correo llegaban sobres sin remitente, viejas fotografías, dibujos de los niños, notas. «No parará», dijo Sarah, que pasó a verlos el fin de semana. «¿Recuerdas a Kate, tu primera novia? Después de la historia del café derramado, recibió los mismos correos electrónicos. 2 meses después se cambió de universidad. Una noche, Olivia llegó a casa antes de lo habitual. Se había cancelado una reunión de la facultad. Las luces del piso estaban encendidas y se oían voces en la cocina. «Has adelgazado, cariño, y esas ojeras, no le importas nada». Olivia se quedó helada en la puerta. Martha estaba sentada a la mesa de la cocina como si tuviera derecho a estarlo. Una taza de té humeaba frente a ella. El familiar aroma a hierbas golpeó sus fosas nasales. «Mamá, vete, por favor». «Pero ya ves, sin mí, todo se viene abajo. Este piso, este trabajo, esta mujer que ni siquiera encuentra tiempo para hacerte la cena». «Yo puedo hacerme la cena». «Claro que puedes, igual que tomarte la medicación. Por cierto, te he traído tu estimulante favorito». Olivia abrió la puerta de golpe. «Sal de mi casa». Martha se dio la vuelta lentamente. Su collar de perlas brillaba tenuemente a la luz de la lámpara de la cocina. «¿Es tuyo? Oh, querida, sigues sin entenderlo. No tienes casa propia, y nunca la tendrás, porque mi hijo...» «Vete», le tembló la voz a James. «Inmediatamente». «¿Pero el té?» «He dicho que te vayas». Cuando la puerta se cerró tras Martha, James se desplomó en una silla. «Lo siento, no debería haberla dejado entrar. Ella estaba llorando bajo la puerta. Dijo que se estaba muriendo». «Ella siempre dice eso». Olivia abrió la ventana, dejando salir el aroma a hierbas. «Y luego otras personas terminan muriendo». Notó una bolsa rota de hierbas en la papelera, así que no había empezado a beber después de todo. Eso es un progreso. Esa noche, hablaron abiertamente por primera vez en mucho tiempo, sobre el trabajo de Olivia, sobre sus pesadillas, sobre un futuro que de repente era tan incierto. «¿Sabes?», dijo James hacia la mañana, «estoy empezando a entender a papá.
¿Por qué quería escapar? ¿Y por qué no pudo? Una semana después, Olivia recibió una nueva oferta para dirigir el club de literatura de la escuela, con una paga extra y la oportunidad de impartir su propio programa. Aceptó sin dudarlo. Esa noche, de camino a casa a las 10, se fijó en una figura familiar en la entrada. Martha estaba encorvada con su Macintosh beige de siempre, pero algo había cambiado. Su postura ya no era tan erguida y las perlas que llevaba al cuello habían desaparecido, como si compartiera la derrota de su señora. Olivia pasó de largo sin detenerse. Ahora se daba cuenta de que el verdadero poder no estaba en controlar a los demás. Estaba en la capacidad de dejarse llevar. Detrás de ella, Marta movía los labios sin hacer ruido, pero por primera vez en mucho tiempo nadie escuchaba su monólogo. El otoño llegó inesperadamente, pintando la ciudad de tonos rojos y dorados. Sara había llamado en uno de esos días, cuando las hojas se arremolinaban tras la ventana en una extraña danza y el aire olía a lluvia inminente. «Tenemos que hablar». Había ansiedad en su voz mezclada con algo más para lo que James no encontraba nombre. «En privado, he encontrado algo en el viejo estudio de mi padre». Se reunieron en un pequeño café a las afueras de la ciudad. Sara había elegido el lugar. Acogedor, con sofás de cuero desgastado y la tenue luz de lámparas anticuadas. James tenía mejor aspecto, casi había recuperado su peso de antes, y sus ojos tenían el mismo brillo. Pero se puso tenso al ver a su hermana. Nunca lo llamaba solo para hablar. Siempre había un motivo. Sara removió el azúcar del café durante un buen rato, reflexionando. Luego sacó de su bolso un cuaderno de cuero raído con tapa marrón oscuro. ¿Recuerdas el diario de papá? ¿El que mamá escondió todos estos años? Lo encontré cuando estaba ordenando el desván después de que te fueras. Lo escribió durante los últimos 6 meses de su vida. James miró el cuaderno en silencio, temeroso de tocarlo. Le vino a la mente la letra de su padre, amplia y segura, nada que ver con las minúsculas de las últimas notas. Recordó a su padre sentado en su enorme escritorio, inclinado sobre los papeles, con la luz de la lámpara creando un cálido halo a su alrededor. «Empecé a leerlo anoche», dijo Sara en voz más baja, como si temiera que alguien la oyera. «¿Sabes qué es lo peor? Que lo entendió todo. Desde el principio entendió lo que estaba pasando. Simplemente no podía creer que la persona a la que amas hiciera algo así». Abrió el diario, y la familiar letra de su padre yacía ante ellos, borrosa en la penumbra del café. 20 de marzo. Hoy he vuelto a tomar el té. Marta dice que es para mi salud, pero siempre me siento tan débil después. Es extraño que la debilidad aparezca los días en que tengo reuniones importantes. ¿Coincidencia? Ya no creo en las coincidencias. James pasó los dedos por las líneas, sintiendo que el papel guardaba la huella de la mano de su padre. «Sigue leyendo», pidió Sara en voz baja. 5 de abril. Jamie me ha preguntado hoy por qué siempre estoy enfermo. ¿Qué podía responderle? ¿Que su madre me está convirtiendo metódicamente en una inválida? ¿Que cada taza de su té especial es un paso hacia la tumba? Es demasiado joven para entender esas cosas, y la quiere demasiado. La camarera trajo más café, pero ni siquiera se dieron cuenta. Las páginas del diario los absorbían como un vórtice. 15 de mayo. Sara adivina. La vi echando té en las flores cuando Martha no miraba. Chica lista. A veces creo que es la única que ve la verdad detrás de esa imagen perfecta de felicidad familiar. James miró a su hermana. ¿Por qué nunca me lo contaste? ¿Te lo habrías creído? Es decir, idolatrabas a mamá. Para ti, ella era perfecta. Fuera de la ventana empezaba a llover. Las gotas tamborileaban sobre el cristal, creando un extraño ritmo de fondo para su conversación. Última entrada. Sara pasó la página. El día anterior, pero no tuvo tiempo de terminar. Martha apareció en la puerta del café, impecable como siempre, con un abrigo beige y las invariables perlas al cuello.
Aquí estáis, queridos. Sonaba suave su voz, pero había algo oscuro en sus ojos. ¿Una reunión familiar? ¿Sin mamá? ¿Cómo nos has encontrado? Sara cubrió instintivamente el diario con la mano. Oh, el corazón de una madre siempre sabe dónde encontrar a sus hijos. Jamie, querido, has perdido tanto peso. ¿Tomamos un té? Tengo tu recolección favorita conmigo. James se estremeció al oír la palabra té, pero no apartó los ojos de su madre. Había una nueva expresión en sus ojos, una mezcla de lástima y disgusto. Mamá, ya basta. Para allá. Pero cariño, todo está escrito aquí. Levantó el diario. Cada movimiento que has hecho, cada taza de té envenenado, cada mentira. Marta se puso pálida y su mano buscó involuntariamente las perlas. ¡Qué tontería! Solo son las fantasías enfermizas de tu padre. Siempre fue demasiado imaginativo. ¿En serio? Sara sacó otro sobre de su bolso. Y estos son los resultados forenses de ese mismo té. Medicina forense moderna, mamá. La tecnología no se detiene, ¿verdad? Una sombra recorrió el rostro de Martha. Por un momento, la máscara de madre cariñosa se desvaneció, revelando algo frío y calculador. No lo entiendes, nadie lo entiende. Te estaba protegiendo, del mundo, del dolor, de la vida, terminó James en voz baja. No protegías, asfixiabas y sigues estrangulando. De repente, Marta se acercó a la mesa y cogió el termo de su bolso con un movimiento de maga. No, cariño, solo estás cansado. Necesitas descansar. Tómate un té y todo se aclarará. No lo toques. Sara se levantó de un salto, pero era demasiado tarde. El termo se volcó y el líquido oscuro se derramó por la mesa, empapando las páginas de su diario. En el aire flotaba un olor dulzón y empalagoso. Ahora me vas a escuchar. La voz de Marta se volvió dura. Soy su madre. Sé lo que es mejor para él. Y vosotros estáis intentando destruir nuestra familia. ¿Familia? James se puso de pie. En la que mataste a tu padre, en la que intentaste matarme, donde controlabas todos nuestros movimientos. Yo te quería. No, mamá. Amabas el poder sobre nosotros. Se hizo el silencio en el café. Incluso los otros clientes callaron, sintiendo el calor del drama en la mesa de la esquina. ¿Sabes lo que dice la última entrada? Sara cogió el diario empapado. ¿Quieres oír las últimas palabras de tu padre? Marta se quedó paralizada como una estatua. Solo sus dedos seguían frotando las perlas. Hoy por fin me he dado cuenta de todo. No se trata de la enfermedad. Se trata del control. Martha no puede vivir sin él, como un drogadicto sin su dosis. Y yo ya no puedo ser su dosis. Me voy mañana. Espero que los niños alguna vez entiendan y me perdonen. Y Martha, quizá ella también necesite ayuda, pero ya no puedo ser su medicina. No se fue, susurró Martha. Se ha quedado conmigo, hasta el final. Porque tú le mataste, le tembló la voz a James. Y ahora has intentado matarme a mí. Pero ¿sabes qué? Elijo la vida. Adiós, mamá. La llamada sonó a las 3 de la madrugada. Olivia sintió que James se ponía tenso cuando un número desconocido apareció en la pantalla. Había pasado una semana desde el encuentro en la cafetería y casi habían creído que todo había terminado, que Martha por fin los había dejado en paz. Los últimos días habían sido inusualmente tranquilos, ni llamadas telefónicas, ni ramos de flores en la puerta, ni cartas. Incluso respirar se había vuelto más fácil. Señor Parker, soy el doctor Harris del Hospital Central. Su madre ingresó hace una hora. Ataque al corazón. James escuchó en silencio la voz en el auricular, y su rostro cambió gradualmente de cautela a algo que parecía una mezcla de ansiedad y fatiga. Olivia conocía esa mirada, la mirada que pone la gente cuando ya no cree en las casualidades. La ciudad nocturna los recibió con calles vacías y semáforos intermitentes,
Una ligera llovizna convertía el asfalto en un espejo oscuro. A lo lejos sonaba una sirena, tal vez la de la ambulancia que se había llevado a Martha. La sala de espera olía a lejía y a periódicos viejos. Sara ya estaba allí, despeinada, con un jersey puesto a toda prisa sobre el pijama. Su mechón de pelo verde se desvanecía, como si compartiera la ansiedad general. Ha llamado ella misma a la ambulancia. La voz de Sara sonaba incrédula. ¿Te lo imaginas? Nuestra madre, que no ha dejado que los médicos se le acerquen en 20 años, de repente llama a una ambulancia. Dice que se está muriendo. A su edad, un infarto es cosa seria, observó Olivia, tomando asiento en la dura silla del hospital. En su caso, todo es una cosa seria, sonrió Sara sin disimulo. Sobre todo cuando tienes que recuperar el control. Otros visitantes dormitaban en las sillas vecinas. El turno de noche en urgencias siempre reúne a un grupo extraño. Una anciana con un brazo vendado murmuraba algo en sueños. Un joven con tatuajes daba golpecitos nerviosos con el pie en el suelo, y en un rincón, una joven madre acunaba a un bebé que tosía. ¿Recuerdas?, dijo Sara de repente mirando a la mujer con el bebé, cómo te llevaba tu madre al médico. Cada estornudo, cada moratón se convertía en una excusa para visitar otra clínica más. James asintió. Y siempre estaba sano. Ella decía que yo solo tenía mala suerte con mi sistema inmunológico. Es curioso, ¿verdad? Sí que me he puesto enferma, dolores de garganta, resfriados, pero era como si ella no se diera cuenta. Toda su atención estaba en ti, su chico débil. El doctor Harris apareció una hora más tarde, un hombre cansado de mediana edad, mirada atenta y sienes encanecidas. Olía a café y antiséptico. Llevaba en las manos un destartalado expediente de historia clínica y había algo en su mirada que hizo que los tres se pusieran tensos. El estado es estable, dijo, tomando asiento a su lado. Pero hay algunas cosas que me preocupan. Su sangre muestra rastros de las mismas sustancias que ella. Le trató, señor Parker. Parece que tomaba sus propias pociones y, a juzgar por la concentración, lo hacía regularmente. ¿Qué? James se echó hacia adelante. ¿Por qué? Probablemente para inducir síntomas. Es una práctica bastante común en ciertos trastornos de la personalidad. El médico se quedó callado un momento, hojeando las páginas. He estado revisando su antiguo historial médico. Hace 25 años estuvo ingresada en un psiquiátrico. Depresión grave tras un aborto. Por aquel entonces trabajaba como enfermera en el pabellón infantil. ¿Un aborto? Sara se enderezó bruscamente. Nosotros nunca... Ocurrió antes de que nacieras. Estaba embarazada de 6 meses. Después de eso, su comportamiento cambió. Los colegas comenzaron a notar rarezas. Se encariñó demasiado con los pacientes jóvenes. Intentó controlar su tratamiento. Un día cambió arbitrariamente la receta de un niño. Por suerte, el error se detectó a tiempo. Una camilla traqueteaba en el pasillo. Alguien pedía a gritos una operación urgente, pero apenas se dieron cuenta de este bullicio hospitalario ordinario, inmersos en la historia que se abría ante ellos. Cuando le dieron el alta en el psiquiátrico, conoció a tu padre, continuó el médico. Estaba diseñando una nueva ala del hospital. Parecía recuperada, de vuelta al trabajo, pero acaba de encontrar una nueva forma de control. Terminó Olivia en voz baja. Exactamente. En lugar de los hijos de otras personas, eras tú. En lugar de citas en el hospital, test de hierbas. El mismo patrón de comportamiento, solo que en un entorno diferente. James se sentó con la cabeza gacha. Sus hombros temblaban ligeramente, y Olivia no podía decir si era por los sollozos contenidos o por la risa. ¿Puedo verla?, preguntó finalmente. Sí, pero solo a una persona, y no por mucho tiempo. Todavía está inestable. La sala era luminosa y estéril.
Marta yacía sobre sábanas blancas, desacostumbradamente pequeña, sin su maquillaje ni sus joyas habituales. Solo su collar de perlas permanecía alrededor de su cuello, brillando tenuemente a la luz de las lámparas del hospital. Jamie. Su voz era débil, pero sus ojos la observaban con tenacidad. Sabía que vendrías. Una madre siempre lo sabe. Incluso cuando sus propios hijos se alejan, el corazón de una madre. ¿Por qué, mamá?, me interrumpió. ¿Por qué tomaste tus hierbas? ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? Es que me sentía mal. Sola, abandonada por mis propios hijos. Su mano buscó sus perlas, un gesto familiar que ahora parecía particularmente fuera de lugar en el entorno del hospital. Basta ya. El médico encontró en tu sangre las mismas sustancias con las que nos envenenaste a mi padre y a mí. Y otra cosa, ¿por qué nunca me hablaste del niño que perdiste? Marta se quedó helada. Por primera vez en años, James vio que la máscara se le caía por completo, dejando al descubierto algo real, doloroso. Era una niña, susurró. Ya había elegido un nombre, Rose. Sabes, ya tenía los dedos pequeños, lo vi en la ecografía, y entonces se fue. Simplemente desapareció. Y nadie podía explicar por qué. Había tanto dolor en su voz que James se olvidó de todo lo demás por un momento. Ya no era el monstruo de sus nuevas pesadillas, solo una mujer destrozada que había perdido un hijo. Cuando conocí a tu padre, fue mi salvación. Y luego llegaron tú y Sara, pero no podía permitirme perder a nadie más. ¿Lo entiendes? ¿Por eso decidiste controlarnos, para hacernos débiles y dependientes? Estaba protegiéndote. El mundo es un lugar tan peligroso, Jamie. Tantas enfermedades, tantos accidentes. El único accidente de nuestras vidas fuiste tú, mamá. De repente, Marta se agarró el corazón. Oh, me siento mal. Llama a la enfermera. James alcanzó el botón de llamada, pero se detuvo. Le vino a la mente una escena de su infancia. Su madre, agarrándose pictóricamente el corazón cada vez que su padre hablaba de un viaje de negocios. ¿Es otra manipulación? Hijo, por favor, me estoy muriendo. Había lágrimas en sus ojos, pero detrás de ellas vio el familiar brillo calculador, el mismo que aparecía cada vez que se salía con la suya. ¿Sabes de qué me he dado cuenta, mamá? Realmente estás enferma, pero no del corazón, y yo ya no voy a ser tu cura. No te vayas. Su voz se hizo más fuerte, notas histéricas cortando la ostensible debilidad. No puedes dejarme. Soy tu madre. Te he dedicado mi vida. No, mamá. Tú le quitaste la vida a tu padre. Intentaste quitármela. Y todo este tiempo te la has estado quitando a ti misma, con tus hierbas, tu control, tu amor enfermizo. Sara y Olivia esperaban en el pasillo. Oyeron cada palabra. Las delgadas paredes del hospital no guardaban secretos. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Sara, apretando con fuerza la mano de su hermano. Algo que debería haberse hecho hace mucho tiempo. James se volvió hacia el doctor Harris. Doctor, mi madre necesita ayuda. Ayuda de verdad. Psiquiátrica. Fuera de la puerta de la habitación, Marta empezó a llamar en voz alta a una enfermera. Su voz, llena de dramatismo, resonó por el pasillo. ¡Ayuda! Mi hijo me deja morir. Estoy tan débil, tan sola. Pero, por primera vez en años, nadie de la familia se apresuró a cumplir sus deseos. Incluso la enfermera, una anciana de rostro cansado, se limitó a negar con la cabeza. Sabe, en 30 años de trabajo he visto todo tipo de cosas, y puedo decirte que a veces el amor más fuerte puede ser el más destructivo. Caminaron por el pasillo del hospital, James, Sara y Olivia, con los gritos de Martha desvaneciéndose en silenciosos sollozos tras ellos. Era el final de su reinado, y tal vez el comienzo de la curación, no solo para ella, sino para toda la familia. El amanecer tiñó de rosa las ventanas del hospital.
Comenzaba un nuevo día sin la tisana de mamá, sin sus cuidados asfixiantes, sin el brillo nacarado de su collar eterno. Y había algo purificador en este amanecer, como si la propia naturaleza estuviera insinuando: a veces hay que dejar ir el pasado para que pueda comenzar el futuro. La clínica Santa Ana estaba situada a media hora de la ciudad, rodeada de viejos arces. El edificio victoriano de ladrillo rojo había sido en otro tiempo una mansión rural, y algo aristocrático perduraba aún en sus altas ventanas y elegantes torrecillas. El lugar había sido elegido por el doctor Harris, el mejor pabellón psiquiátrico del estado, y lo bastante lejos de su casa. Aquí no puede escaparse y aparecer en tu puerta. James se sentó al volante mientras Olivia estudiaba el folleto de la clínica. Habitaciones privadas con vistas al jardín, supervisión las 24 horas del día, terapia personalizada. Y lo más importante, un control estricto de toda la medicación, nada de medicamentos personales y, desde luego, nada de infusiones. ¿Estás segura?, preguntó, aunque sabía la respuesta. Habían discutido esta decisión docenas de veces durante la última semana, sopesado todas las opciones, consultado con los mejores expertos. Sí. Apretó con más fuerza el volante con los nudillos blancos. Por primera vez en mi vida, estoy realmente seguro. ¿Sabes lo que dijo el doctor Harris? Que si no la deteníamos ahora, podría haberse provocado un infarto de verdad. Se ha estado envenenando con las mismas sustancias que mi padre y yo. Tal vez ella estaba tratando de ver lo que era estar en nuestros zapatos. El coche rodaba suavemente por la sinuosa carretera sembrada de hojas otoñales. Los arces se erguían en sus galas doradas como una guardia de honor a ambos lados de la carretera. A sus espaldas quedaba su antigua casa, que Sara se disponía a vender. Demasiados fantasmas, había dicho ayer, ordenando fotos familiares. Que tenga una nueva historia. El día anterior, los tres, James, Olivia y Sara, habían estado ordenando la casa. 25 años de sus vidas metidos en cajas de cartón. En la despensa, detrás de viejos abrigos y sombrereras, encontraron todo un archivo: álbumes de fotos, historiales médicos, diarios. Mira. Sara sacó una fotografía amarillenta. Esta es mamá antes de todo. La fotografía mostraba a una joven Marta de pie en la entrada del Hospital St. Paul. Bata blanca como la nieve, pelo rubio recogido en una sencilla coleta, una sonrisa abierta. Nada de perlas, nada de maniática pulcritud, incluso el cuello de la bata estaba ligeramente arrugado. Solo una mujer feliz, inconsciente de que en 6 meses perdería a su hijo y con él su cordura. Esto es interesante. James sacó un sobre con un sello del hospital. Dentro había un informe psiquiátrico fechado 1 año antes del nacimiento de Sara. La paciente muestra signos de trastorno obsesivo-compulsivo y ansiedad patológica. Se recomienda terapia a largo plazo. El embarazo puede provocar la exacerbación de los síntomas. Ella lo sabía, susurró Sara. Lo sabía, y aún así, ella quería ser normal. Olivia se agachó junto a la caja. Formar una familia, tener hijos. Supongo que pensó que el amor lo arreglaría todo. El amor y las infusiones, rió James con amargura. En el fondo de la caja había otro sobre con fotos de la maternidad. Martha con James recién nacido en brazos. Su cara brillaba de tal felicidad que dolía mirarla, pero incluso entonces, si te fijabas bien, había algo inquietante, aferrado a su mirada. No te dejaba separarte de ella ni un minuto, recuerda Sara. Ni siquiera contrató a una niñera, aunque tu padre se ofreció. Y cuando nací, ¿recuerdas cómo le daba pánico cada estornudo que hacías y ni siquiera se fijaba en mí? Porque yo era su medicina. James dejó las fotos a un lado. Y tú eras un recordatorio de que ella podía perder el control. Como con la primera. Hablaron hasta el amanecer.
desmontando caja tras caja como arqueólogos que desentierran la historia de su propia familia. Cada hallazgo añadía una nueva pieza al mosaico de su pasado común. Ahora, mientras conducía hacia la clínica, James pensaba en aquellas fotos, en la joven enfermera de sonrisa abierta, en la madre feliz de la maternidad, en la mujer que tenía tanto miedo de perder su amor que lo convirtió en veneno. La sala de espera olía a pintura fresca y café. Paredes brillantes, sillones acolchados, tinas con plantas vivas, nada que ver con los lúgubres manicomios de las películas. Marta estaba sentada en una silla de ruedas, antinaturalmente erguida, con un collar de perlas al cuello, la única joya que no había permitido que le quitaran en el hospital. Así que han decidido deshacerse de mí. Su voz sonaba engañosamente tranquila. Mandarme a un manicomio como a una cosa sin valor. Y sin embargo, siempre te he cuidado, siempre te he protegido. No, mamá. James se acuclilló frente a ella. Intentamos ayudarte, como tú intentaste ayudarnos una vez, solo que de una manera diferente, de la forma correcta. No necesito ayuda, lo estoy haciendo bien por mi cuenta. Ya verás, estaré en casa en una semana, y todo volverá. Nada volverá, interrumpió suavemente. Pero puede que empiece algo nuevo, algo sano, sin infusiones, sin manipulación, sin miedo a la pérdida. Traidor, siseó ella. Eres como tu padre. Él también quería dejarme, irse a su casa de Seattle, dejarme sola. Él quería vivir, mamá, igual que yo. La enfermera apareció sin ser oída, con una carpeta de papeles y una sonrisa tranquila. Un clásico uniforme blanco, una pulcra etiqueta con el nombre de Alice, el pelo recogido en un estricto moño. Algo en ella me recordaba a la joven Martha de aquella vieja fotografía frente al Hospital St. Paul. S.R.A. Parker, venga, le mostraré su habitación. Jamie. Había pánico en la voz de Martha. No me dejes aquí, soy tu madre. Lo sé. Se inclinó y le besó la frente. Por eso hago esto. Observaron cómo la camilla desaparecía al doblar la esquina del pasillo. La enfermera le quitó con cuidado el collar de perlas, el símbolo de poder de Martha, su orgullo y su armadura. Ahora aquellas perlas parecían solo viejas cuentas que habían perdido su poder mágico. Aquí no puedes llevar joyas, explicó Alice. Normas de seguridad. El viaje de vuelta fue silencioso. Se detuvieron cerca de la vieja casa. Tenían que recoger las últimas pertenencias. El viento soplaba a través de las habitaciones vacías, alborotando las cortinas. La cocina aún olía a hierbas. «¿Sabes?», dijo Olivia, abriendo la ventana de par en par, dejando entrar el aire fresco del otoño, «creo que he descubierto por qué tenía tanto miedo de perder el control». «¿Por qué?». Porque ya había perdido una vez lo más preciado que tenía, y decidió que no permitiría que volviera a ocurrir, aunque tuviera que estrangular con amor. Aún quedaba una maceta de menta marchita en el alféizar de la ventana, el último reducto del reino de hierbas de mamá. James la tiró por la ventana sin inmutarse siquiera. «Me he estado preguntando», dijo, abrazando a Olivia por detrás, «¿por qué papá no se marchó antes? Quiero decir, tenía pruebas, lo entendía. Y entonces se dio cuenta de que la quería, a la verdadera, a la joven enfermera de la fotografía, y creyó hasta el último minuto que ella volvería. ¿Y tú? Te quiero a ti, y nuestro futuro». Sobre el futuro, Olivia se volvió hacia él. «Probablemente deberíamos hablar de algo». «¿Sobre qué?». «Sobre el hecho de que vamos a necesitar una guardería dentro de 7 meses». Se quedó paralizado. Una sombra de miedo brilló en sus ojos, un miedo tan familiar, tan comprensible ahora. «¿Estás segura?». 3 pruebas y una visita al médico, bastante seguro. ¿Y si me vuelvo como ella? No lo serás. Le cogió la mano. ¿Sabes por qué?
porque sabes lo doloroso que puede ser amar demasiado, y nunca le harías eso a tu propio hijo. Fuera de la ventana, las hojas de otoño volvían a arremolinarse. En algún lugar a lo lejos, Santa Ana atendía a una nueva paciente, quizá ayudándola a desenredar los nudos de su amor enfermo. Y aquí, en una casa vacía llena de fantasmas del pasado, amanecía una nueva vida. En la pared estaba el rectángulo claro de una fotografía que se habían hecho, la misma en la que la feliz familia Parker había posado en el exterior de su nuevo hogar. Ahora yacía en una caja junto con otros recuerdos. No estaba descartada, pero tampoco definía su futuro. «Vámonos de aquí», James cogió la mano de Olivia. «La casa está vendida, las cosas están empaquetadas. Es hora de empezar tu historia». ¿Sin fantasmas? Sin fantasmas, pero con memoria. También forma parte de nosotros por mucho que queramos olvidarlo. Salieron al porche. El viento arrastraba las últimas hojas amarillas por el camino de entrada y el aire olía a lluvia y a cambio. Sara envió un mensaje. «He encontrado el piso de al lado. Seremos vecinos». James sonrió. «Sabes, nuestro bebé va a tener la tía más guay del mundo». En algún lugar del fondo de la casa, un viejo reloj hacía tic-tac por última vez, como si estuviera marcando el final de una vida pasada. Una nueva empezaba ahora mismo, con los dedos entrelazados, con el susurro silencioso de la vida futura bajo su corazón, con la tímida esperanza de que el amor pudiera ser diferente, libre. Y el collar de perlas de Martha seguía en la caja fuerte de Santa Ana.